Vamos a ver si está muy bien el internet. Sí, ¿no? Hola, sí. Yawin ochime tlen tichitan pania man panitepos tlamauisolixkopinali nokiama nikantistoken tichiuaseni tlamachtilistli. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la medicina como tradicional, en este caso medicina como milenaria de nuestros pueblos originarios o pueblos indígenas. Voy a compartirles el link para los del grupo. Déjales comparto, Norma, ¿vale? Aquí está como invitada Norma. No sé si la conozcan, pero espero ahorita se las presento, ¿vale? Ahí estoy compartiendo. Unos segunditos para compartir el link. A ver, con los amigos de cantos. A ver qué onda. Conmigo. A ver, Genaro. Hay unos. Contigo, Norma, te voy a compartir link. Sí. Para que lo compartas con tus amigos ahora mismo. Estamos en vivo para los que nos pueden ir siguiendo en nuestra página, que es Tlatoanitzin, así me pueden buscar en Instagram y en YouTube. A ver, ¿quién más? Lucía. Hola, Alicia, ¿cómo estás? Hola, Ceci, saludos. Ando por tus tierras, Ceci, ya sabes. Aquí en casita de Norma. ¿Quién más? A ver, pues. Ya puedes compartirlo si gustas también para tus fans. Tengo muchos fans. Hola, Ilse, ¿cómo están? Julia, saludos. Ahora me encuentro en Toluca, en el Estado de México. ¿En qué parte, Norma? Bueno, perdón, les presento a Norma. Ella es una amiga que, bueno, más o menos, bueno, ella se llama Norma, pero, a ver, preséntate, Norma. Pues yo soy Norma y vivo aquí en Toluca, Estado de México, en la parte norponiente de Toluca, ya casi colindando con Almoloya de Juárez. Aquí se encuentra ahorita David. Bueno, hoy vamos a hablar sobre como la medicina, ¿no? De nuestros pueblos indígenas, de nuestros pueblos originarios. Como invitada tengo a Norma. Norma se dedica como a la medicina tradicional de nuestras comunidades, de nuestros pueblos originarios, como esta revitalización, ¿no? Y compartir de la sabiduría que ella sabe o lo que ha aprendido de sus abuelos o sus abuelas o personas que ha conocido también en el camino. Lo interesante que ahora vamos a hablar un poco respecto a la medicina, cómo ha prevalecido a pesar de muchos años también como de exclusión en este ámbito, ¿no? De globalización. Inclusive pues eso se vive en todo el mundo, pero ahora como en estos tiempos también como de la pandemia, ¿no? Es algo como muy interesante cómo la medicina de nuestros pueblos originarios ha estado como, pues, se ha estado practicando en uso, ¿no? Como toda esta parte. A ver, cuéntanos como más o menos acerca de lo que tú haces, Norma, o quién eres. Pues, ¿qué hago? Trabajo lo que es la medicina tradicional, las hierbas, las plantas, utilizando todas las hierbas que, en primer lugar, las que han crecido aquí en la región y las que he aprendido a manejar a través de mis abuelos, mi mamá, tíos, familiares, vecinos de aquí. Y bueno, también hago con las mismas plantas, hago medicina para diferentes enfermedades y con eso pues tratamos a las personas.
Y también pues estamos en el rescate de la tradición, en el rescate de poder reivindicar estas regiones del Estado de México como lo que eran antes pueblos indígenas. Ahí sí estamos trabajando. Norma, tú, tus abuelos o tus padres, no sé, ¿cómo son de origen de una comunidad indígena o son como de una cultura, como en este caso, no me gusta como utilizar como ese término folclórico de eh, comunidades indígenas ni étnica, sino como pueblos originarios, ¿no? Nosotros los que hemos estado como en la lucha, en la defensa de nuestros pueblos originarios, utilizamos más esta terminología, ¿no? Como es ser de un pueblo originario de tus abuelos o tienes como raíces Sí. como de esta parte, ¿no? Mi abuelo era mazahua y mi abuela hablaba el náhuatl. La región en la que estamos ubicados es una región matlacinca. Ah, ellos eran de la región Matlatzinca, ¿no? Sí. Entonces, todavía mi abuela hablaba náhuatl. Ya no nos enseñó, yo recuerdo a mi abuela que una vez nos dijo, le escuché hablando náhuatl y ella dice que no tenía que aprenderlo porque iba a sufrir, así me dijo. Sí, entiendo, ¿no? Como esta parte de la discriminación que se vive o Sí. vivimos que los que somos como de las comunidades indígenas, entiendo como esta parte, sí, como mi padre, inclusive mis hermanos, que ellos viven en Nuevo León, como ellos es más difícil decir que hablan náhuatl o hacer cosas como respecto referente a nuestra cultura, ¿no? Yo soy el único como un poco que, bueno, a mí me gusta, ¿no? Aparte, me gusta compartir y no me, pues ya no me da pena, ¿no? Ellos todavía como les da pena, yo entiendo que la manera de que no quieren como ocultar que son de comunidades indígenas porque prefieren como no sufrir como la discriminación o inclusive el rechazo sobre una sociedad como muy racista, ¿no? Racista o clasista, ¿no? Más que nada, como está pasando como en este mundo actualmente, ¿no? Es algo como ahora que estamos hablando más que nada con el enfoque respecto a la medicina, ¿no? He visto como ustedes trabajan con tu familia lo que es la medicina tradicional, ¿no? Aparte como, no sé, como el temazcal o no sé, como las cosas que tú has aprendido a lo largo de la vida, ¿no? No sé, como nos quieras compartir un poco más, como todo este trabajo que haces, toda esta chamba, porque también, también esto, como a la otra vez me recuerdo que me comentabas en la montaña de Ocuelan, que, que también eras como, no sé, como asistías o acompañabas más que nada a las mujeres que dan luz, ¿no? Como los que están en parto, ¿no? Pues no totalmente, pues las apoyo solo, con lo poco que he aprendido, porque eso sí lo he aprendido de mi mamá, el poder acompañar un poquito a las mujeres después del parto, más bien, Ah, después después del del parto, parto. ok. Lo que hago es darles un baño posparto, a cerrar como este ciclo que a veces no le damos tanta importancia a las mujeres después de que nace el bebé. Y bueno, pues ahorita que estoy trabajando también lo que es el temazcal, dentro del temazcal estoy trabajando, llegan mujeres como ayer, domingo que tuvimos temazcal, llegó una mujer ya casi a punto de dar a luz. Entonces, estar trabajando con ellos, pues me gusta esa parte. Creo que todavía me falta aprender esa parte de, de lo que es la partería y poder brindar como mejor apoyo a las mujeres. Bueno. Bueno, yo como llegué aquí a Toluca, bueno, aquí en la casa de Norma, primero como la invitación de, ya tenía varios como días, pero después vino la situación de la pandemia, ¿no? Como empezamos como planear, ¿no? Para hacer un temazcal, apoyarles en la construcción y ahora es por, es el motivo más que nada, ¿no? Que yo me encuentro aquí en Toluca. Bueno, como he venido en el Estado de México, Malinalco, Ocuela, como a toda esta parte, más un poquito al sur del estado, pero nunca había venido como más como al centro, ¿no? Del estado, como en la capital. Yo, de hecho, así como, pues la situación de la pandemia sí era como muy, pues muy difícil, ¿no? Como salir y la situación. Yo estaba a punto de regresar a casa, que es en la Huasteca, que es su casa,
les invito a que lo usen, ¿no? Así es. De hecho, hace unos días, no sé si tienes fotos tú ahí que podemos compartir, como mostrarnos como en la pantalla aquí, las fotos que habíamos tomado para lo de la construcción del temazcal. Así, aquí está. ¿Verdad? Construimos un temazcal aquí en la casa de Norma, e igual cuando quieran venir, ella les invita, ¿no? Claro, Sí, están ¿no? todos invitados. ¿Puedes repetir tú ahora aquí? Porque yo no ubico muy bien cómo se llama el lugar. El lugar se llama Ejido San Marcos. Estamos en la parte norte de lo que es Toluca, ya casi saliendo hacia la carretera que va a Ixtlahuaca. Ah, ok. Bueno, sí, la intención, como yo les comentaba, ¿no? De la medicina, como nosotros en nuestras comunidades, es algo que a mí me interesa mucho, inclusive apoyar, inclusive compartir, ¿no? De lo poco que sé, porque tampoco soy como un sabiondo o lo sé todo, sino como en el camino, o mis abuelos me han enseñado, mis padres o mi madre, de hecho mi madre era partera, ¿no? Yo, de hecho, mi papá también sabe un poco, pero yo, de hecho, yo nací en casa, ¿no? Como esta parte de yo nací en casa, el ritual, todo esto, no entiendo un poco el proceso, puede ser diferente como las culturas, como en este caso los matlatzincas o los mazahuas. Matlatzincas viene de matlatl, ¿no? Como de una red, ¿no? Matlatl, que Matlatzinca, a ver, ¿tú cómo lo escribes, Norma? Vamos a explicarles un poco acerca de la cultura y vamos a ir metiéndonos como un poco sobre las Pahtli, como Xihuipahtli, ¿no? Que es plantas medicinales. Xihuipahtli, ya les había comentado, ¿no? Xihuipahtli, como planta medicinal. A ver, y Matlatzinca con Z le escriben, ¿no? Matlatzinca, como viene de Matlat, que es como una red para pescar. Red para pescar. Y Tzinca, que viene siendo para ti. Pues realmente, más bien es como, Matlatzinca es como ¿cómo diríamos? El nombre como seudónimo. Realmente la cultura se llama Fotuna. Fotuna. Y eso como más, ¿eso a qué se refiere? Los Fotuna son los pueblos que exactamente, por eso tomaron ya el náhuatl, le pusieron Matlatzinca, pero significa los que se dedican a la red, a la pesca con red. Fotuna, es como el pescador, ¿no? Pescador de peces, ¿no? Ándale, Fotuna, así. Vale. Sí, es algo como Matlatzinca. Tzinca es como tú te agachas, como el verbo de tzinca es como agachar, como tu trasero poner abajo en el agua. Para en náhuatl significa así, es como pones esto y vas con tu red, ¿no? Como este proceso de hacer para la pesca, exactamente, eso es lo que se, eso es justo lo que se hace, así. Sí. Llevas la red y pones justo el trasero en el agua y vas empujando. Sí, es como eso, ¿no? Como llevas la red y como el verbo, también la acción que haces tú y la acción que haces con esta red, ¿no? Como el proceso que vas y vas atrapando los peces. Sí, es como Matlatl es como pues Matlat es pues red, ¿no? Como una red o algo como para poder agarrar los peces. Vamos a ver qué están comentando nuestros alumnos o los que nos están siguiendo más que nada, ¿no? Porque lo estamos transmitiendo desde YouTube y como en YouTube lo puede ver cualquier persona, ¿no? No importa dónde esté y a la hora que pueda verlo, ¿no? Y si quieren lo pueden compartir, ¿no? Porque vamos a estar hablando sobre cómo también se realiza el temazcal, ¿no? Como Norma, sí, es como muy... De hecho, el temazcal que hicimos es muy grande. ¿Como para cuántas personas? Pues yo creo que ya cabemos alrededor de unas 40 personas. Sí, pero ahorita se hizo como para la sana distancia, ¿no? Como muy grande, como para que no estemos muy cerca, ¿no? Para que no estén más cerca. Sí, como muy, muy, muy amplio, ¿no? Es como muy grande, es como de cuatro y tantos, ¿no? Sí, más o menos. Como 4:20, 4:30, no sé,
diámetro. Diámetro, ¿no? Es muy grande, ¿no? Como te puedes acostar, te puedes muy relajado. De hecho, yo me quedé dormido, tú también te quedaste dormida en el temazcal. Me quedé dormida en el no sé temazcal. qué nos ha pasado, pero como nosotros, bueno, me gusta compartir lo que ando haciendo también como cuando salgo también como, a mí me gusta viajar, pero no he podido últimamente, pero ahora se supone mis estancias en la Ciudad de México, pero pues ahora he venido aquí como para compartir, ¿no? Esta parte de, como les comentaba yo, a mí también doy talleres de bioconstrucción, como para, en este caso hicimos y Mazahua es como de Mazatl, ¿no? ¿O qué viene siendo para Mazahua? ¿Mazahua qué significa? Vamos a explicarles porque René nos está viendo. René es un chico que también va a la montaña, ¿no? Ok. Mazahua, más bien, Mazahua es otra vez, vamos como Matlacinca, náhuatl, le das ese nombre, pero realmente el nombre de la tradición es ñatro, los ñatro. ¿Y es un ñatro que...? Mira, yo ahí sí no sé muy bien lo de los mazahuas, porque como que me he enfocado más a investigar sobre los Fotuna porque, bueno, yo le podría poner como Mazahua un poco como de Mazatl, pero también de Mozahua. Mozahua es como la conversión en otro ser, ¿no? O la conversión como la extensión de otro ser en náhuatl, ¿no? Si le pongo, pero solo aquí le faltaría Mazahua, yo le pondría Mozahua, ¿no? En la primera A, le pondría Mozahua. No sé, igual no sé si alguien o me quiere hacer el favor de qué significa o lo puedo buscar como por aquí, ¿no? A ver. Pues tampoco soy, bueno, he trabajado como el tema de pueblos originarios, pero tampoco soy como el que sé todo, ¿no? Los significados. Igual si alguien quiere también hacer un temazcal, dice Grupo Indígena que no sabe en la zona occidental del distrito relativo de pueblo, pero no viene mucho causa, ¿no? No viene mucho. Es que como en Google, muchas veces pasa que no, como no está muy bien. Sí, de hecho aquí viste que Mazahua viene de Mazatl, venado, o Mazahua donde hay venado. Ok, sí, justo en Wikipedia nos dice Mazahuacán, ¿no? Mazahuacán sí, pues es como lugar de venados. No sé si en esta región había venados antes. Seguramente. ¿Verdad? Porque a veces el hombre, nosotros como somos muy devastadores, bueno, no todos, pero sí como pasa de que extinguimos todo y falta que extingamos todo lo que haya y por eso está pasando muchas cosas, ¿no? Como no el respeto a lo que existe en nuestra madre tierra y yo siento es eso, ¿no? Bueno, es como mi pensar, ¿no? Mi punto de vista desde nuestra cosmovisión, en este caso como soy nahua, natech paktia no kiani tlestos que en cachan ni aman que en cachan sintlali, ¿no? Como veo mi perspectiva de nuestra madre tierra, ¿no? El trato que le hemos dado también, ¿no? Me quiero incluir, si no es como escupir y me cae en la cara, ¿no? Si también tampoco, pues, a veces no somos tan perfectos, ¿no? Todos cometemos como ciertas cosas con la madre tierra que no son muy gratas, pero la intención es esto, ¿no? Como ahora, bueno, regresando un poco más, ¿qué plantas como aquí existen, como aquí en la zona de que se usan para tal planta, no sé, que tú digas, esta planta medicinal se llama así y sirve para esto? Ok. Bueno, pues esta zona es llano. Pues como tú lo acabas de decir, pues hemos devastado esta tierra, entonces ya muy pocas plantas están creciendo ahorita, pero aún se conservan algunas, crece como el gordolobo. El gordolobo lo utilizo para hacer jarabes o para ayudar a curar enfermedades que tienen que ver con bronquios. El gordolobo, sí, sí lo conozco. Crece lo que es el árnica, también es muy conocida el árnica. El árnica lo ayudamos para sanar heridas, para desinflamar golpes. Es una planta pues muy noble, lo utilizamos para eso. Crece verbena. La verbena es una planta que se utiliza para las mujeres, pero también se
se utiliza para curar enfermedades que tienen que ver con piel. Con piel como dermatitis o cosas así. Ajá, cositas así que te ayuden a sanar. Es como más una planta. Ella pedía su rezo, es lo que me interesa, ¿no? Que había niñas muy chiquitas y una niña dijo que muy peque y ella vino al temazcal y dijo que ella venía porque su rezo era, en el temazcal pidió que porque se aliviara del dermatitis, ¿no? Así es. Y eso es algo como esta planta podría servir Esa mucho. planta nos podría ayudar. Sí, sí, sí. Además, bueno, no solo se trabaja la planta en sí, sino el poder de la planta que tiene, ¿no? O sea, su poder energético, porque es algo que a veces se nos olvida, que la planta también tiene ese poder energético. Sí, justo, ¿no? De hecho, en nuestras comunidades, perdón que te interrumpa un poco, como nuestra cosmovisión y como la sabiduría que nos enseñan las plantas, ¿no? Como las plantas te dicen muchas cosas, te sanan, te curan, pero hay veces como pensamos que solo los humanos tenemos esta parte, ¿no? Que podemos, inclusive, digo, muchas cosas en la medicina, digo, es buena, ¿no? Pero como la medicina eurocéntrica occidental, como no enseña estas partes, ¿no? Como ahora que tú también, como yo he estado aquí en la casa de Norma y he hecho como acupuntura, ¿no? Yo había visto antes como mis abuelos usaban como un poco de espinas, pero de maguey, pero muy diferente, y ahora es un poco parecido como lo que haces también como la medicina de acupuntura, ¿no? Es algo que también hace Norma, inclusive ahí hay unas fotos, ¿no? Como donde me ha inyectado como en estas cosas y se siente muy bien, ¿no? Es como esta parte de las energías de liberarlas, ¿no? Yo sentía como me están pinchando como cuando un globo picas, ¿no? Y luego se sale, ¿no? El aire, no sé, por aquí a ver si les puedo mostrar un poco, ¿no? Porque, pero no se va a ver mucho, pero igual me gustaría como, no sé si eres tú. Sí, aquí. Mira, así como he estado haciendo esto y como me ha pinchado Norma, como en bueno, no en todos los cuerpos, como ella es experta en esto, ¿no? Tú eres como, sabes detectar como los puntos. Ah, sí, aquí está una parte de mi pie que me ha puesto como unas agujas, ¿no? Pero no se ven. No, Ahí se ve un poco, ¿no? A ver, sí, pero no se ve muy bien. No se nota. No se nota. Pero igual, los que han ido, inclusive Ceci, ¿no? La que está escribiendo también ella sabe un poco de eso, o sabe, ¿no? También de eso, claro. ¿no? Inclusive es algo que a mí me gusta como aprender muchas cosas, como más que nada esto, ¿no? También es algo como relacionado. ¿Tú cómo lo ves? ¿O qué nos quieres compartir acerca de esto también? Bueno, pues la acupuntura también es parte de la medicina tradicional, pero es medicina tradicional china. Ya te comentaba hace un rato que también aquí en México nuestros abuelos practicaban esa acupuntura y lo hacían con las espinas de maguey. Con las espinas de maguey, ¿no? Lo aplicaban. De hecho, te decía que yo también veía que iban y cortaban la espinita de maguey y te picaban y decías, ¿como para qué? Hasta después, más adelante, me enteré que pues también nosotros tenemos nuestros puntos energéticos que se utilizaban también en nuestra cultura aquí. Pero pues como con todo esto de la colonialización, pues se perdió. Y pues ahorita yo estoy trabajando en lo que es la medicina tradicional china y también he estado investigando un poco de la medicina de aquí, de México, y pues hay mucha relación entre una y la otra. Lo único que hacen es ayudar a que en nuestros cuerpos corren canales energéticos y estos canales energéticos lo que hacemos es liberarlos, ayudarles a que encuentren su equilibrio. Oye, quería como que también nos compartieras un poco más acerca del temazcal, como toda la ritualidad y como lo que se hace, el proceso, ¿no? De la ceremonia que conlleva, ¿no? Para hacer un temazcal, ¿no? Como ahora sí viste, ¿no? También bueno, yo de hecho, pues sí, soy como, bueno, lo hago también, ¿no? Me gusta, me encanta y me gusta compartir, ¿no? El proceso en este caso, como hicimos, es de carrizo, pero es de carrizo y tenía como de una forma, ¿no? Porque tu amigo, el que nos vino a ayudar, dice, ¿y por qué lo hacen así? Pues se puede hacer, es rápido hacer una espera. Le digo, no, ya después le tuve que explicar como un poco, mira, tiene que tener como los puntos cardinales, ¿no? Como
como de los elementos, ¿no? Agua, fuego, tierra, ¿no? Y cosas, él como un poco, ok, ya cuando vio que ya tenía la forma, dijo, ya entiendo ahora, como no es el temazcal, es como, solo hago como el iglú y ya, ¿no? Sino tiene como todo un proceso, como van colocadas las varas, ¿no? Y él se así como, no, sí, pero muy interesante. Después él como dijo, oye, ¿le podemos poner como un bastón? Sí, es justo, ¿no? Se le puede poner para que tenga una mejor estructura, inclusive hasta estábamos bromeando, ¿no? Dijimos, este es el bastón de tu esposo, este es el bastón tuyo, Norma, ¿no? Así es. No, pero quedó bien, ¿no? Como Queda muy bueno. Y me gustaría que nos compartieras también como esta parte, ¿no? Que como los que quieran venir al temazcal cuando gusten, ¿no? También. Bueno, pues eso que hablas sí tiene, pues yo creo que todos los que ya conocen un poco de los temazcaleros, ¿no? Tradicional, sobre todo el temazcal, saben que pues hola, saludos, Blues. Lo que se hace ahí, que no es nada más por hacer, que sí, que todo tiene un sentido. De hecho, algo que aprendí de uno de los abuelos fue que en tu día todo es una ceremonia, o sea, todo. De hecho, aquí tú y yo, eso es una ceremonia, ¿no? Estamos haciendo algo. También es una parte, un ritual. Entonces, cuando tú empiezas a ver eso, entonces empieza todo a cobrar sentido. El temazcal, al estarlo haciendo, empezamos a trabajar esta parte muy ceremoniosa y energética, sobre todo, porque lo que se pretende hacer con el temazcal es una conexión entre cielo, tierra, esta unión y el tejido, ¿no? El tejido que lleva el domo, mismo temazcal, es ese tejido que hacemos todos, ¿no? Tú, yo, con todas nuestras relaciones. Arriba, pues la estructura, pues sí, tiene que estar orientada a los 4 puntos, tiene que ser bien marcadas, es como la representación también del cielo. Sí, justo, ¿no? Como la conexión, ¿no? Como todo con los espíritus, tanto terrenales y como los que existen, no sé, como en la parte del Ilhuicat, ¿no? Que en el Ilhuicat, como esta conexión con el cielo, ¿no? Con los cosmos, ¿no? Es algo que, sí, tienes mucha razón ahora que estoy analizando, ¿no? Yo no me imaginaba estar como en Toluca, ¿no? Haciendo un temazcal. Jamás me pasó como a la mente venir como a Toluca. Yo pensaba venir como con un amigo o una amiga que vive por acá, pero ya, ¿no? Así como de visita, como de tour, ¿no? O hacer también tal vez algo como youtuber, pero no en esta, como ahora, ¿no? Con esta situación de también como el proceso de la pandemia, ¿no? Que también nos ha puesto a reflexionar, ¿no? Como muchas cosas, ¿no? Como también las cosas buenas y no tan buenas que hemos hecho, ¿no? Hay que como autorreconocernos, ¿no? Que también, pues es como una parte de reflexión, pero también como regresando un poco a la medicina de nuestros pueblos originarios, la medicina milenaria ancestral, como ha prevalecido a pesar, como ahorita en esta situación, yo digo como hay muchas cosas que se pueden utilizar de la medicina, no sé, como nos puedes dar un ejemplo de lo que como ahorita no, para lo que se está padeciendo, ¿no? Para muchos que se les desea mucha salud, ¿no? En los rezos también se habla, ¿no? Se pide por la salud de los que están enfermos, ¿no? Como en este caso de la situación del COVID. No sé si hay como tratamientos que se lleven a cabo con la medicina de nuestros pueblos indígenas o con lo de las plantas. Pues yo creo que sí hay tenemos muchas plantas que nos van a ayudar a fortalecer sobre todo nuestro sistema inmunológico, pero también, o sea, sabemos que ese es un virus, ¿no? Y que va a atacar y que todos estamos expuestos. En cualquier momento vamos a agarrar cualquiera. O ya lo hemos tenido en su momento, tal vez, sí, ¿no? tal vez, y ni nos dimos cuenta. Pero, por ejemplo, en el caso de lo que se habla de lo que es el COVID, yo en lo personal, y con el conocimiento que tengo de las plantas, yo estoy utilizando 3 plantas específicas desde que inició esto dentro del temazcal, que es el eucalipto, que es el ciprés. Y acá le llamamos el árbol, el sauce llorón.
Sauce llorón. Ujú. Porque hay diferentes tipos de sauce, ¿no? Sí. Sí. El Yo sauce llorón es el que cuelga más las el hojas. que cuelga más las Y son hojas. las hojas más largas, ¿no? Así es. El sauce llorón lo que tiene su característica es que de ahí es de donde sacan lo que es la aspirina, lo que conocemos, el ácido salicílico. Entonces yo lo utilizo para dentro del temazcal. ¿Y esto qué viene siendo, Norma? Ese es un relajante. Ok, porque Norma dice que, oye, ese te lo puedes poner en la lengua, pero... Así. Pero ¿qué es, no? Esa es una tintura madre que está hecha, esta en especial está hecha a base de hoja de coca. Hoja de coca. Hoja de coca. Y la hoja de coca es más como de Colombia, ¿no? De Sudamérica. Sí, esta fue traída de Perú. De Perú, sí, justo. La hojita de coca. Entonces, esta nos ayuda como, lo usas como relajante. Dice, Saludos, dice que nos manda Héctor Díaz. Héctor Díaz es tu esposo. Sí, mi esposo. Órale, nos está viendo ahora. Héctor, hola Héctor. Como Catzantisto, Héctor. Sí, el que Héctor se fue a Tlaxcala, como por su trabajo, ¿no? Sí, a Francisco. Sí, Francisco. Es el esposo, tal vez ese sí, ¿no? Sí, Hugo. Sí, a todos saludos, a Blues también, saludos. A Ceci de nuevo, a Doris. Interesante la clase. Sí, muchas gracias, Doris. Esas buenas vibras igualmente para ustedes. A René, que muy pronto va a haber una danza, ¿no? En Ocuilan. Sí, cierto. Sí. Tú ya andas perdida. Sí, yo soy perdida. Es que anda visionando. Todavía sigo. Norma, no sé si nos puedes contar también un poco como esta onda de la medicina también desde de la búsqueda de visión. Es algo que no sé si lo quieras compartir, digo, también porque es un poco particular, tal vez puedo. O si no, podemos seguir hablando como de no sé, como de lo que haces, ¿no? Como yo sé que haces muchas cosas, pero solo como tal vez estás un poco nerviosa. Pero déjate llevar, ¿no? Soy muy nerviosa, ¿no es cierto? Bueno, pero sí nos quieras compartir algo más o no sé, cómo... Pues de la búsqueda de visión, pues fue una experiencia, ¿cómo diría? Pues totalmente distinta, ¿no? Como, con todo lo que había hecho anteriormente. Ya llevo varios años trabajando en lo que es la tradición. Yo he estado trabajando dentro de lo que es la tradición maya tolteca y había hecho algunos trabajos específicos también que tienen como cierto parecido con lo que es la búsqueda de visión. Pero la búsqueda de visión, lo que te deja es una gran conexión contigo mismo, podría decir, para no así. Bueno, yo estuve como más de apoyo, estuve como apoyando también a los jefes, ¿no? Como en este caso, bueno, los que se encargan de coordinar, ¿no? Nosotros como estuvimos también haciendo se nos dice tamemes o de apoyo, ¿no? Dependiendo. Somos los que apoyamos como ellos, como las personas que se plantan, que se siembran como en un árbol, ¿no? Y este árbol pues es tu fuerza, no sé, es tu guardián, no sé, yo desde mi punto de vista nos han hecho otro tipo de búsquedas, pero más como cuando estamos chicos, ¿no? Pero es un poco parecido, que te dejan un poco en la oscuridad solo, ¿no? Bueno, no solo, pero eso te hacen creer, ¿no? Pero en este caso estuvo muy interesante, ¿no? Porque sí era como muchas personas que yo también por un momento pensé como por esa situación de que todos son súper espantados. Yo también estaba muy espantado, ¿no? Por la situación de la pandemia, pero muchas cosas que yo vi como también me reconecté con ustedes, ¿no? Yo estaba como acampando con mi amigo Alex, ¿no? Que le mando un gran saludo. Muy buena onda, es el jefe de cantos, ¿no? Y me acuerdo que estábamos en el rezo con el fuego, porque estarlo cuidando, ¿no? Nos tocó una noche cuidarlo también, estar en la noche y estábamos platicando, ¿no? Pues cómo estará, ¿no? Ya después cuando nos fuimos a acostar, yo estaba así como imaginándome, ¿no? Pues yo ya dije, empezó a llover, dije, no, y ellos no han comido nada, ¿no? No han tomado nada, dije, pero bueno, esta agüita, ojalá pues que les beneficie, ¿no? Que calme su sed, ¿no? En este caso yo dije, no, pero yo después dije, no, ya se me está mojando el trasero, por un momento dije,
no, pero no pasa nada, dije. Y yo después estaba como pensando muchas cosas, pero si ellos se están mojando, y yo, ¿cómo no puedo hacerlo, no? Y me salí un rato, ¿no? Y estos dijeron, yo les dije, sálganse porque aquí está bien, ¿no? Pero hacía frío y aparte estaba como lloviendo. Y no sé, como esta experiencia yo decía, oh, qué padre, ¿no? También es fuerte como tanto el que está como de apoyo, también con como ustedes que estaban como en la visión, ¿no? De hecho, René también estaba haciendo, ¿Estuvo en la sí, visión? ajá, ¿Estás sí, haciendo visión? René Ah, es hola. el que está también ahorita, nos está siguiendo, él también fue a la visión, él estuvo en la visión, Ah, ¿no? sí. Bueno, pues ya nos veremos después Sí, para para platicar platicar o para danzar, y ¿no? para danzar también. Sí, estaría bien, ¿no? Pero es muy fuerte, me imagino, esta situación, pero bueno, Sí, tú podrías repetir como el lugar donde pueden venir, como, como lo que tú compartes, podrían ellos también, justo, claro, ¿no? También poderlo aprender o cómo hacer claro. el temazcal o correr los temazcales. Sí, aquí estamos en Ejido San Marcos, así. Es una colonia muy pequeña, todos nos conocemos, yo creo que aunque llegues y te pierdas dentro de la colonia, preguntas por mí y todos te van a decir Sí, quién ahora es que fuimos Norma. a los pulques con tu hijo, me dijo que sí te conocía, ¿no? El señor, había un señor, nos dijo Sí. que si queríamos un pulque y ya dijo, pues yo conozco, bueno, a tu hijo le dijeron que sí te conocían, ¿no? Yo dije, Ujú, no, y ya, pues sí, no, aparte, pues bueno, Norma también me ha contado que ha sido como autoridad de aquí, ¿no? sí, Como aquí en este caso, bueno, yo he sido delegado de mi comunidad y el año pasado fui delegado municipal, ¿no? yo también Pues, fui. que es de mucha responsabilidad, ¿no? Sé como estas maneras, como, es fuerte, ¿no? Como no es fácil tampoco, ¿no? Tener un cargo así y siendo mujer, no sé, es también como, tú fuiste, me imagino que de las Mujer de aquí de la comunidad. Ya, pues ya hace un rato, ya tiene tiempo, tiene como 10 años de 10 eso. años. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció? Sí, es mucha responsabilidad, mucho estrés, pero satisfactorio, me gustó, fíjate, o sea, y me gusta esa parte de poder ayudar a la comunidad. Eso es lo que me ha gustado. Después de que solté eso, me dediqué a ayudar así como comités para ayudarles a las personas de la comunidad a conseguir algunos recursos del gobierno. Ok. ¿Y hace cuánto como tú sentiste tu llamado como con lo de la medicina, ¿no? Porque sí entiendo como se ha estigmatizado, inclusive se ha satanizado como hacer lo que está la parte de trabajar con la medicina tradicional, ¿no? Como se te puede juzgar, inclusive te pueden decir, no, eres un brujo, un hechicero, no sé, o en este caso te pueden decir bruja, no sé, X cosa, ¿no? Como si digo, últimamente entiendo, ¿no? Como la gente ha visto como las plantas no es como, pues eso, con lo que se trabaja, ¿no? No es cosa del otro mundo, ¿no? Solo que nos hacen ver tal vez como un poco decir, no, eso es como del chamanismo, de la brujería, Eso es malo. que son términos mal usados, ¿no? Inclusive no es correcto, ¿no? Decir esto. Así es. No sé, como tú cuánto tiempo llevas y cómo ha sido tu experiencia, ¿no? Pues llevo trabajando con las plantas medicinales así bien de lleno, pues ya como 12 años. 12 años. Y mi experiencia al principio era, sí, o sea, no sabía para qué servía, ¿no? Ciertas plantas, pero no todas. Con el tiempo fui conociéndolas, pero también fui conectándome más con ellas y con la tierra. Eso fue lo como que la parte, para mí, mágica, Oh, ya. mágica. Al trabajar con las plantas, me conecté también con la tierra y pude entender muchas cosas, ¿no? Porque pues he ido, a mí misma me digo que de pronto soy muy descuidada, ¿Cómo? descuidada en el sentido de que a veces se me olvida agarrar y ya voy con toda la confianza y que voy contra la plantita y dije, ay, ya la regué, no te pedí permiso, discúlpame, y ya le hablo a la planta, ¿no? Pero es cosa, para mí eso es normal, pero hay gente que me ve así como mal de esa parte, ¿no? De que Sí, voy que y hablas con las que plantas, hablo ¿no? con las plantas. Y
Y normalmente yo escuchaba el término, es que tienes que encantar a las plantas. Yo decía, ¿cómo las va a encantar? Y resulta que el encantamiento de las plantas no es otra cosa más que hablar con ellas. Sí, es hablar cariñosamente, ¿no? Como pedir, o Sí. pedir permiso, ¿no? Como, oye, te voy a tomar, pues te la voy a tomar, ¿no? Y pues te agradezco y que sea para mi bien y para el bien, para, si en este caso, ¿qué fin le vas a dar, ¿no? Como si vas a hacer una limpia o vas a hacer, no sé, un té, y si también lo estás compartiendo, como, porque es el compartir, ¿no? Con las personas que a veces también te piden, ¿no? Como, oye, ocupo, no sé, me duele la cabeza o tengo malestar de estómago, no sé, o dolor, no Dolor sé. de estómago, tengo Sí, esto, y sí vienen, o sea, ya los que me conocen ya vienen y me dicen, oye, vengo con dolor de estómago, dame ¿cómo se llama? Dame de tu menjurje, así me dicen, tu menjurje, dame tu ok. medicina, y ya, se lo toman una vez y ya se va, y con eso tiene. A mí lo que ahora también me ha sorprendido aquí, el lugar como vienen niños, ¿no? Y niñas como muy, muy pequeños y es como esa parte que ellos están aprendiendo, ¿no? Y saben como el significado de las cosas como los padres, como si les van enseñando también, ¿no? Y eso es lo que me gusta de como esta parte de la zona del ejido. Es algo que los peques como están aprendiendo cosas que tal vez en muchos lugares no se dan, ¿no? Inclusive, pues me imagino que tampoco en las escuelas, ¿no? No te enseñan eh, como en este caso, ¿no? Como lo de la medicina, ¿no? De las plantas, solo se habla un poco más general, ¿no? Desde biología tal vez, o no sé, pero no sé, yo siento que se debería también de hacer un poco de, como hablar más precisamente de la medicina, ¿no? Como de la medicina de las plantas, ¿no? O de la medicina de los pueblos originarios en este caso. La única diferencia es el lugar, Mm. pues estás más adaptado que a la plantita, que va hasta la tierra, y de pronto le llamas la atención a un niño, al niño le dices, no, deja esa tierra, no lo agarres ahí, o por lo menos le dijiste, pediste permiso, o sea, solo por eso, entonces el niño sabe que va a ir a traer algo y tiene que pedir permiso, pero no a la persona, sino a la planta, a la tierra, esa parte. Sí, estas cosas, ¿no? Y esas cosas como se han venido bueno, eso es una cosa aprendida, no es cosa nueva, ¿no? Es como, es súper súper antaña, ¿no? Como de mucho tiempo, de que nuestros abuelos nos han venido inculcando. Claro, ¿no? Estando en la ciudad a veces uno se pierde, ¿no? O todos nos perdemos, ¿no? Eso es como todos, como llega un momento de que, como se dice, no tienes los pies en la tierra, ¿no? O en la madre tierra, ¿no? Por eso se usa ese término, ¿no? Como a veces tus abuelos, como en mi caso, si te llegan a llamar la atención, o las abuelitas, ¿no? Como si te dicen, ¿no? A mí me han dicho, ¿no? De hecho, como autoridad, me acuerdo que me lo llegaban a repetir, pero me lo decían de una manera como hasta cierto punto, como se dice, usa el término diplomático, ¿no? Oye, hijo, quiero hablar contigo, ¿no? Y así dije, ay, ya valió, ¿no? Pero no, pues sí, son cosas, son muy conscientes al decirte las cosas, ¿no? Porque yo siento que las abuelitas son las que veo que están más conectadas, ¿no? Aún no se ha perdido, aunque a pesar de todo, de estas, como, de las cosas como que han ido evolucionando, ¿no? En la sociedad, y eso en todo el mundo, ¿no? Pero es algo que yo veo, de hecho, las abuelitas son las que andan como regando las plantas, andan cuidando, inclusive andan cantando, andan hablando, y eso pues es normal, ¿no? En las comunidades o en los pueblos indígenas, como se te enseña, ¿no? Se te inculca esta parte. Algo que quieras o quieres compartirles como tu página de Facebook o donde pueden encontrarte, no sé, para poder, si quieren venirte a visitar o quieren, no sé, Claro, aprender lo del compartir, ¿no? De esta parte de la claro. medicina, de hacer temazcal, no sé, porque el temazcal también es muy bueno, ¿no? Para la parte inmunológica, ¿no?
Pues el temazcal tiene muchos beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Pues te ayuda a desintoxicar el cuerpo, pues fortalece el sistema inmunológico, los pulmones, fortaleces tu respiración, ayuda a liberar tantas toxinas que si tienes algún padecimiento, pues te lo regulariza, niveles de triglicéridos, colesterol, nos ayuda también a bajarlo. Lo que les digo es que lo que hace el temazcal es crear como una fiebre a nivel físico, una fiebre interna donde todos los órganos se supercalientan y entonces eso hace que liberen toda toxina o todo mal que tenga. Entonces eso agarra y hace un equilibrio. Sí, es como los memes, ¿no? Que después pasa de que uno ya se quiere salir, ¿no? Y la banda, como dicen a tus amigos o tus compas, dicen, ¡ay, ánimo! Y como el meme, ¿no? Que tienen al ave aplastado, no, no te vayas, porque allá afuera hace mucho frío, ¿no? Sí. O ánimo guerrero, ¿no? Así es. Sí. Entonces, pero pues nos ayuda y nos da, eso es a nivel físico, a nivel también mental, trabajas con tu mente, trabajas las emociones, lo que está pasando, lo que te hace sentir el calor, a veces te hace sentir esa desesperación que ya no puedes, y eso es lo que vamos trabajando. A nivel espiritual también, trabajamos con tu espíritu para empezar a calmarlo, ¿no? A veces andamos todos locos en este mundo, así a veces no nos entendemos. Entonces el temazcal nos ayuda a encontrar ese equilibrio. Y bueno, sí me pueden encontrar en Facebook. Sí, la página es ISH, Centro de Sanación. ISH, así. Es IX. Si podemos escribirlo aquí, a ver si podéis escribir. Xitlacuilo, que lo escriba, o Maquicuilo, que lo escribas. Xitlacuilo, que te estoy dando como la orden que escribas. Así, se escribe así. Se escribe IX, ISH. Ish como un acento. Ajá. Así. ISH, Centro de Sanación. Así lo tengo en Facebook. Y sí, pero más como últimamente se usa WhatsApp, cosas así. ¿Podemos dar tu WhatsApp? Sí, claro. A ver, si quieres también lo puedes apuntar. El WhatsApp. Bueno, yo entiendo, ¿no? Que es que muchos que no viven tampoco aquí en el estado, pero hay personas que sí viven aquí en el Estado de México. Sí. ¿Verdad? O en la ciudad, pues no es muy lejos de la Ciudad de México. No está muy lejos, está cerca. De hecho, pues hemos tenido gente que ha venido al temazcal desde Michoacán. Desde Michoacán. Sí, ¿no? Vienen de Michoacán. Es 755. No. Es 722 884 8791. Así, ¿no? Es el WhatsApp de Norma. Si quieren escribirle o que pedir como, no sé. Pues doy lo del temazcal, pues damos acupuntura, damos herbolaria, tratamientos de herbolaria y naturismo. También trabajo talleres. Pues también das talleres, ¿no? Doy talleres, hay un taller que trabajo que se llama Taller 13 Lunas y otro taller que es enfocado a puras mujeres que se llama Mujer Florece. Ok. Entonces, pues, y aparte, pues los talleres que me piden, ¿no? De medicina tradicional, que doy de manejo de las plantas y la elaboración de tinturas. Perfecto, ¿no? Muy interesante, ¿no? Para los que quieran, ya saben, ¿no? Aquí pueden escribir o a la página de Facebook que es ISH Centro de Sanación o al WhatsApp de Norma, ella se llama Norma, 722-8848-791, ¿verdad? Bueno, ¿algo que quieras más agregar para despedirnos de nuestros Pues creo que es todo. Amigas? No, pues, muchas gracias. Tlaxcamati miak, nochime tlen nama tichitaken pani tlamausolixtopinali, nokia ualice nokia tlaculose, nokia pani, nokia pan WhatsApp, o nokia pan ni tlamausolixtopinali, ¿no? Me pueden escribir, ya saben, unos que tienen mi WhatsApp, ¿no? Que es el 81 20 21 03 68, o igual aquí por dejar los comentarios abajo y suscribirse, ¿verdad? Bueno, ya les volvemos a repetir el Facebook del centro. Bueno, es una página, ¿verdad?
página de Facebook de ISH Centro de Sanación y su WhatsApp aquí, ¿verdad? Bueno, nos despedimos. Muchas gracias. Chao. Adiós. Tlaxcamati mía, kumita timata senyo senpayo. Vale, adiós.